Bueno, pues ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado de hoy, que, por cierto, refiriéndonos a este próximo miércoles, día 28 de febrero, día en el que vamos a celebrar nuestra comunidad, el día de nuestra comunidad andaluza, el Día de Andalucía. El Ayuntamiento de Arcos reconoce, como bien hemos comentado en más de una ocasión, bueno, pues un reconocimiento a personas, entidades, colectivos por la labor realizada. Bueno, pues nuestro invitado va a recibir ese reconocimiento en la categoría de trayectoria vital y nos estamos refiriendo a Jesús Ruiz Fernández, que ya lo tenemos con nosotros. Jesús, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y ante todo, primero, gracias por estar aquí y enhorabuena por ese reconocimiento, ¿no?, que va a recibir. Bueno... ¿Cómo ha cogido esa noticia? Yo he sido el primer sorprendido cuando me llamó nuestro alcalde Isidoro el día antes de que se aprobara la Junta de Gobierno local. Yo le dije que bueno, que lo habláramos con más detenimiento, que si me tomaba un café con él al día siguiente. Me dijo, no, porque mañana tenemos Junta de Gobierno local y esto está ya decidido. Total, lo decide quien tiene la competencia y yo lo asumo. Hombre, siempre es una satisfacción, un honor que después de tanto tiempo retirado de la vida pública, yo ya hace más de 10 años que no desempeño ningún cargo público, pues se acuerden de uno. Y me imagino que se acordarán con la mejor de las intenciones. Claro. Yo creo también, Jesús, que es mejor que se acuerde, ¿no?, recibir ese reconocimiento en vida, ¿no? Porque bueno, después, una vez que uno se va, uno no se entera. Bueno, yo no sé si en vida o no en vida. Lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia se ha visto personas que han desempeñado funciones importantes en beneficio de la sociedad y luego de ellos no se acuerda nadie. Miramos muchas veces los nombres de las calles y más de uno se pregunta, sí, ¿y este quién es? ¿Quién es? Bueno, pues eso ocurre, es normal. Sí. Lo que va pasando pasa y todo el mundo miramos el presente y el futuro. El pasado está ya pasado, valga la redundancia. Como su propio nombre indica, ¿verdad? Bueno, pues si le parece bien, vamos a retroceder atrás en el tiempo. ¿Le gusta a usted mirar mucho hacia atrás? ¿O es de los que dice que ni para tomar impulso? No, si hay que mirar atrás se mira y se acuerda uno de cosas y a lo mejor muchas veces se arrepiente de algunas y otras veces se alegra de otras. Bueno, pues ahora vamos a hablar de todo ello, porque como bien decíamos, se le va a reconocer en la categoría de trayectoria vital. Si ojeamos ahí su currículum, la verdad es que es bastante amplio y en su mayoría dedicado al mundo de la política. No sé si desde bien joven ya le tiraba esto de la política, Jesús. A mí desde niño me ha gustado la política, pero voy a hacer un inciso. Sí. A mí me ha tirado siempre el mundo de la política, pero también el mundo de la enseñanza. Yo soy profesor. Sí. Y al entrar aquí me he encontrado a un antiguo alumno mío. Me ha felicitado por lo del reconocimiento y le he contestado yo muchas gracias, pero yo no sé si me lo merezco o no me lo merezco. Y, mira, como político yo entiendo poco, pero como profesor te daría 2 medallas. Eso ¿no? Me ha llenado de satisfacción, porque se reconoce la labor que yo he hecho en el ámbito de la educación. Yo he estado dedicado a la enseñanza muchos años y a la política también, muchos años. Y lo de la política a lo que nos referíamos desde niño. Yo viví un tiempo con uno de mis abuelos y me hacía leerle todas las noches el periódico. El periódico de aquellos entonces era el ABC. Y estoy hablando de la época de la dictadura, por lo tanto, la política que se leía y de la que se sabía era más del extranjero que la nacional. De la nacional había censura y por tanto de poco nos enteramos. Pero esas lecturas y esos comentarios que me hacía mi abuelo o que le hacía yo a mi abuelo, pues me fue impulsando hacia el mundo de la política. Y luego ya en mis años de universidad entré en contacto con gente que ya estaba más integrados en la política de oposición, pero en aquel entonces no me definí. Estuve en contacto, pero poco más, y preocupado, y me acuerdo de un amigo mío que me decía, tú eres un socialdemócrata, y no sabes ni que eres socialdemócrata. Me lo decía en aquellos entonces, que era más o menos pecado. En aquellos entonces un socialdemócrata era de una izquierda muy moderada.
lo que yo he sido siempre, evidentemente. Y luego hice el servicio militar y me pareció tan injusto todo lo que viví en el servicio militar, la pérdida de tiempo, el despotismo de algunos oficiales, no todos, pero de algunos, que eso me enervó y me hizo luchar por que hubiera una mayor justicia, una mayor, digamos, solidaridad en el mundo. Todo eso, y luego tuve unos compañeros en el servicio militar que eran de comisiones obreras, y estando haciendo la mili, nos íbamos a reuniones de comisiones obreras, que era entonces un sindicato clandestino, con el riesgo que eso suponía, pero bueno, éramos jóvenes y no, esas cosas las pasábamos de largo. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces digamos, formalmente, ¿cuándo comienza Yo me afilié, la política? Me afilié a un partido político en el año 76 y no fue al PSOE, fue a un partido que se llamaba Izquierda Democrática, que lo lideraba don Joaquín Ruiz Jiménez, un personaje en aquella época catedrático de universidad, que había sido ministro de Educación en tiempo de Franco, pero había evolucionado, y que estaba a la izquierda de la democracia cristiana. Por mis antecedentes familiares y de formación, yo tuve 7 años interno en un colegio de curas, pues eso de la democracia cristiana me producía cierta atracción. Y por tanto ahí me afilié. Hasta que llegó un momento que yo vi que aquello no era lo mío. Y sobre todo lo asumí cuando escuché en la campaña del año 1977, la campaña de las primeras elecciones generales de la democracia, a Felipe González en Cádiz, en el pabellón Portillo. Fui al mitin de Felipe González, como fui al de Ruiz Jiménez, como fui al de Rafael Alberti, al de Tierno Galván, a todos en aquella época. Pero la persona que me encandiló y el programa que me sedujo fue el de Felipe González. Y al día siguiente me afilié. Desde entonces, desde el 77 para acá, pues llevo ya 40 años de militancia, 40 años largos de militancia en el Partido Socialista. 1979, ¿qué le dice ese año? Bueno, 1979, la continuación de otros años muy importantes, el 77, como hemos dicho antes, las primeras elecciones generales, el 78, la aprobación de la Constitución, básica para crear el marco legal de una democracia, y luego ya en 1979 las primeras elecciones municipales, que fueron vividas intensamente, no solo por aquellos que estábamos en las listas de los distintos partidos, sino por la sociedad en general. Era la primera vez, después de decenios, que se tenía la oportunidad de votar a sus representantes más cercanos, el alcalde y los concejales. Y la verdad es que aquello se vivió con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, y a mí me tocó en aquel momento encabezar la lista del Partido Socialista. Estuvimos buscando una persona más veterana que yo, pero me tocó a mí con 30 años, todavía casi un chavalito. Muy joven, ¿no? Porque ahora, no sé, en aquella época quizás fuera diferente, pero ahora mismo un chaval, un hombre de 30 años, ¿no? Ostentar un cargo... Pues en aquel entonces hubo muchos alcaldes jóvenes, sí, lo mismo que diputados jóvenes. Entre otras cosas porque los mayores a esa edad habían vivido y habían sufrido más la dictadura y había cierto temor. Por tanto, eran pocas las personas mayores que daban el paso de afiliarse a los partidos políticos o de figurar, formar parte de unas listas municipales. Me tocó, lo vivimos intensamente, como decía antes, y el resultado de las elecciones fue casi de empate. Aquí enmarcó la diferencia entre los votos obtenidos por el Partido Socialista y el Partido Comunista fue mínima,
200, 300 votos, no recuerdo con exactitud. Pero se llegó a un acuerdo entre los dos partidos, de tal manera que la lista más votada, que era la que yo encabezaba, la del Partido Socialista, el cabeza de lista era el alcalde, y el de la segunda más votada era el primer teniente alcalde, mi buen amigo, en aquel entonces rival, pero hoy gran amigo mío, sí, Lorenzo Perdigone. Ajá, muy bien. O sea que, digamos, cuando se está en política, ¿no? Hay rivales, entre partidos me refiero, pero después... Yo he tenido la suerte de que he tenido rivales en política, pero no he perdido con ellos la relación humana. Ajá. Con la mayoría, algunos sí. Algunos siempre hay que cesarle digamos, del tiesto, ¿no? Pero yo me llevo bien con Manuel Mario, que ha sido alcalde, mi rival político. Me llevo en el trato humano muy bien. Muy bien, claro. Y con Lorenzo Perdigone magníficamente, que además es una persona de mi generación, que trabajó también mucho por conseguir mejoras para Arcos. Es licenciado en Historia como yo, con lo cual nos une muchas cosas comunes. Claro. Le tocó, Jesús, lidiar con las dificultades de aquellos años, ¿no? Como alcalde. Digo que le tocó, ¿no? De lidiar con las dificultades de aquellos años. Nosotros iniciamos una etapa en el ayuntamiento en la que había que cambiar lo que eran los ayuntamientos de la dictadura. Unos ayuntamientos escasos de presupuesto. Hoy se habla mucho de que los ayuntamientos están endeudados. No quiero recordar lo que veía en aquellos años. Los ayuntamientos tenían pocos recursos, prestaban escasos servicios, y esto no va en demérito de las personas que antes habían estado al frente del ayuntamiento, que lo intentaron hacer lo mejor posible con los medios que disponían entonces. Y hubo que crear todo. Es decir, aquí en Arcos no existían los servicios sociales comunitarios, por decir algo. Existía la beneficencia, que ya la misma palabra indica otra época y otra manera de ver la sociedad. Crear el área de deporte, que evidentemente no existía tampoco. El área de cultura, el área de urbanismo. Poner en marcha servicios con personas cualificadas. Aquí no... El máximo técnico que teníamos era un perito, un aparejador, tener arquitectos, incluso llegamos a tener ingeniero de camino, todas esas cosas que hacían que se pudieran prestar más y mayores servicios a los ciudadanos. Y luego romper con muchas dinámicas. En aquellos entonces había desdobles en los colegios. Esto significaba que por las mañanas iban unos grupos de niños al colegio y por la tarde otro grupo de niños, porque no había colegio suficiente. Entonces hubo que gestionar insistentemente. Entonces todavía la Junta de Andalucía no tenía las competencias, había que ir a Madrid, y yo tuve que hacer muchos viajes a Madrid para conseguir colegios que hacían falta, como por ejemplo Juan Apresa o el Colegio de Gédula. Perdón. En aquel entonces la seguridad social, el centro de salud, por decirlo de algún modo, estaba en la Corredera, en una casa antigua, con muy poco, digamos, muy pocas comodidades y muy pocos servicios. Conseguir un centro de salud, un pabellón polideportivo, pistas deportivas en distintas zonas del casco urbano. Muchas cosas que no existían, que había que resolverlas. En comunicaciones se hicieron carreteras que permitieron conectarlas abiertas con la Perdiz, o la Junta de los Ríos con el Descansadero, o la carretera que va a Gibalbín. Es una serie de gestiones para conseguir mejorar las condiciones de vida de los arcenses, cosa que después han continuado lógicamente los demás ayuntamientos, ¿no? Para eso están los cabildos municipales, para conseguir cada vez más mejoras para los ciudadanos. Muy bien. ¿Cómo definiría o cómo calificaría su paso en la alcaldía de Arcos? Durante los años que estuvo, por cierto, fueron tres. Yo fui alcalde desde el
1979 a 1986. Sí. En el 86 fui elegido diputado al Congreso y renuncié a la alcaldía. Pero en el 87 otra vez el partido se empeñó en que yo encabezara la lista. Y por tanto estuve un año sin ejercer la alcaldía, pero volví en el 87 hasta el 91. Ya en el 91 no me presenté. Y, hombre, ser alcalde del pueblo de uno es el mayor honor que se puede tener y la mayor satisfacción. Es un título de honra. En mi caso además se suma que soy el primer alcalde elegido democráticamente, más tinte de orgullo, ¿no? Y recuerdo de todo, bueno y malo. Yo me acuerdo que había tal deseo de la gente de querer resolver sus problemas hablando directamente con el alcalde, que yo recibí visitas todos los días y empezaba a las 8 de la mañana y me daban las 4 de la tarde recibiendo visitas, más que un médico de la Seguridad Social, con la cabeza como un tambor, evidentemente. Y luego comer deprisa y corriendo y de vuelta al ayuntamiento para ya tranquilito, a esa hora sin visita, poder organizarme, hacer las gestiones que corresponde a la alcaldía. Pero bueno, todavía hay gente por la calle que me recuerda, gracias a usted yo tengo una vivienda como Dios manda, gracias a usted tal. Por lo tanto siempre hay motivos de satisfacción y habrá quien lógicamente no esté conforme con mi gestión, pero esa es la libertad. Claro. ¿Se arrepiente de algo, Jesús? Yo hay una cosa que siempre lo intenté pero no lo conseguí, y por eso he felicitado al que lo consiguió. Yo lo intenté pero no fue posible crear un polígono industrial. Pensaba que era importante para Arco. Lo consiguió el alcalde que vino a continuación de mi etapa, Juan Manuel Armario. Yo siempre lo he felicitado por eso. Me arrepiento, o no es que me arrepienta, sino que añoro el haber conseguido eso para Arco. Hablando de añorar, añora el mundo de la política, ahora hablarnos también de su otra profesión, de profesor, añora esos momentos, ¿no? ¿O está poco tranquilo? Yo estoy, hombre, yo me leo prensa todos los días. Está al tanto, ¿no?, de lo que ocurre sí, en su localidad. Me leo veo los telediarios, escucho la radio, pero eso, digamos, como espectador. Yo ya no soy agente, no estoy activo en la política. Y además entiendo que debe ser así, que la política es para personas más jóvenes, personas que tienen más empuje, y además que nosotros somos, como yo le digo a algunos de mis compañeros, del siglo XX. Estamos en el siglo XXI, en el siglo de los ordenadores, de las nuevas tecnologías, y nosotros de eso entendemos poco. Estamos un poquito prehistóricos, y por tanto hay que dejar a gente nueva, que son los que tienen que llevar adelante la gestión pública. ¿Cómo ve la política actual? Bueno, yo viví una etapa política con unos liderazgos fuera de lo común, empezando por el de Adolfo Suárez, al que ahora se le reconoce mérito. En aquellos entonces todo el mundo hablábamos de él, pero ahora se le reconocen los méritos que le corresponden, que son muchos. Un Felipe González, un Alfonso Guerra, un Manuel Fraga. Había unos Carrillo, unos liderazgos y una calidad humana, cultural y política que hoy ya no la veo. Parece que antes se tomaban iniciativas, ahora se deja pasar el tiempo a ver si las cosas se solucionan. Están ocurriendo cosas que a mí no me caben en la cabeza, lo de Cataluña, por ejemplo, ¿no?
cosas que se plantean con todo respeto a la lengua catalana y a sus costumbres y a sus peculiaridades, pero hemos convivido en paz, catalanes y el resto de los españoles, durante siglos. ¿A dónde vamos ahora? Y no digo yo que haya que imponer nada por la fuerza. Será necesario mucho diálogo, pero bueno, lo importante es que esto que todo el mundo conocemos como España, de país del que podemos sentirnos orgullosos, pueda continuar siendo un activo importante en Europa. Muy bien. ¿Se habla de política en su casa o no? No. Algunos de mis hijos de vez en cuando plantean algún tema, pero a mí me quedan muy lejanos. Son muy radicales las cosas que me plantean. Sí. Entonces yo procuro evadirme. A ellos les gusta que les cuente, sobre todo de ellos, como decía, que les cuente batallitas, como yo dice, venga, abuelo Cebolleta, cuéntanos una batallita de tu tiempo. Y yo le cuento algunas de mis vivencias. Sí. Me imagino que también le gustará, ¿no? De recordar de vez en cuando. Hay cosas que... El otro día, no sé con quién surgió el tema, que le comentaba yo, el día que nos convocó el alcalde para la organización del acto. Y Fernando, el del equipo de orientación educativa, comentando conmigo antes del inicio del acto, que él llevaba ya aquí en Arco más de 30 años. Y ¿dónde el acto? Digo, pues en el Teatro Olivares Vea. Oh, qué preciosidad. Y entonces le conté yo cómo surgió lo del Teatro Olivares Vea. Y si tengo un minutito, lo cuento rápido. Sí, claro. Las elecciones municipales del año 1983 se celebraron en mayo. Y a los pocos días, le pregunté a la ordenanza en el ayuntamiento, Garrido, ¿hay muchas personas esperando? No, don Jesús, no hay nadie hoy. Después entonces voy a darme una vueltecita por el casco antiguo que hace mucho tiempo, me voy a tomar un cafelito por ahí. Y al salir a la Plaza del Cabildo me encuentro con una persona que yo conocía, que era director general de arquitectura de la Junta de Andalucía, con una señora que yo no conocía. Los saludo, me presenta a la señora y me dice que es subdirectora general del Ministerio de Obras Públicas de Madrid. Y yo me ofrezco a acompañarlo por el casco antiguo. Ellos, reticentes, tendrán muchas cosas que decir. No, yo he salido a tomarme un café, venga, me los acompaño. Y nos dimos una vuelta por el casco antiguo. Y qué casualidad que al volver, veníamos por la calle Maldonado, que hemos llegado por la calle Núñez de Prado hasta San Pedro y el Mirador de la calle Abadía, y después volvimos por Maldonado. Estaba abierto el teatro. Y le pregunté, ¿queréis conocer nuestro teatro? Sí, entramos. Y esta señora nada más entrar dice, esto es una bombonera, no se me olvida la expresión, esto es una bombonera. Tú sabes, se dirige a mí, que tenemos un programa de restauración de teatro, me dijo la subdirectora general. Nada más que vuelva a Madrid te mando la documentación para que lo solicite. Total, me mandó la documentación, se solicitó, y Arcos entró, que debe ser motivo de orgullo, en un programa de rehabilitación de teatro que incluía el Lope de Vega de Sevilla, el Falla de Cádiz, el Teatro Cervantes de Málaga, otro más, que ahora mismo no me acuerdo, también de capital de provincia, de Huelva, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, y el Teatro Olivares Vea de Arcos. Sí. Y eso fue casualidad, pero no se me olvida esa expresión de la subdirectora. Esto es una bombonera. Sí, que yo creo que hasta día de hoy no se menciona de esa manera. Es una maravilla, el teatro es una maravilla. Bueno, eso en cuanto, recordamos, aparte de alcalde, hemos tocado este tema, ha sido parlamentario andaluz, diputado al Congreso, presidente de la Diputación, diputado provincial, como bien decíamos, toda una vida dedicada a la política. Pero, como bien decíamos, también dedicado a la educación. No sé qué se considera más, Jesús, no sé si le pongo en un aprieto en preguntarle político, maestro, profesor, como decíamos antes, esto de maestro. Yo me considero un profesor, es lo que estudié. Sí. Yo hice mi licenciatura en Historia, he tenido la suerte de poder ejercerlo,
desgraciadamente hay muchos que han estudiado y no han podido ejercer esa profesión, pero yo tuve la suerte, primero estuve en la Escuela de Magisterio de Cádiz y luego en La Salle. Mire, bueno, yo empecé a dar clases particulares con 17 años, los veranos aquí en Arco y en Sevilla en algún caso, ¿no? Y sobre todo a latín, entonces latín era lo más difícil que había para muchos estudiantes. Y daba clases en el Colegio de las Nieves y en una academia que había aquí en las Pesas de Reloj de una persona, un profesor que todo el mundo que tuvo contacto con él lo recuerda con cariño, don Francisco Cubero. Y luego por las casas daba clases particulares. Por tanto, yo me he tirado entre clases particulares y ejerciendo ya en centro pues 30 años. 30 años. 30 años. Y en algún caso compaginando con la política. Por tanto, lo mío es la enseñanza. Yo soy profesor. Lo de la política, como yo entiendo que la política no es una profesión, la política es un servicio, pues lo que he hecho es prestar un servicio, bien o mal, según como lo entienda cada cual. Cada uno, claro. Pero mi profesión, insisto, es la enseñanza. La enseñanza. ¿En qué centro educativo ha impartido clases? Yo he dado clases en Sevilla, en institutos, pero de manera interina. Profesor que faltaba y tal y cual. Luego me salió trabajo en la Escuela de Magisterio de Cádiz. Tuve allí un curso. Lo dejé porque me vine para Arco por política. El partido me pidió que me viniera aquí a organizar la agrupación y demás, y ya me entré en La Salle, y allí es donde he ejercido desde el año 77 hasta el año 82 y desde el 95 hasta 2003. Después de 2003 a 2007 volví al ayuntamiento como teniente de alcalde con Pepa Caro, y a partir de 2007 hasta mi jubilación. Creo que en 2014 se jubiló, ¿no? En 2014, pero vamos, yo estuve jubilado parcial desde los 60 años. Muy bien. ¿Qué es de su vida ahora? ¿A qué dedica el tiempo libre? Después de haberlo tenido tan ocupado, me imagino, ¿no? Entre la enseñanza, la política. Bueno, yo ahora mismo leo mucho. Leo mucho. Cosa que echaban de menos cuando estaba tan intensamente volcado en la política. Yo me levanto a una hora prudentita. A las 8 suelo estar en el Peña de Arco, allí desayuno, me leo la prensa, me leo todos los días el Diario de Cádiz, El País y El Mundo. Y a las 10 y pico salgo de allí, quedo con algún amigo, nos tomamos el segundo café. Estoy en casa de vuelta a las 11:30, 12. Echo una mano, si hay que echar una mano, en la cocina, pero no yo de pinche, no llega más. Y leo algo que tenga entre manos, revistas de historia, alguna novela, y duermo mi siesta, que antes no podía dormirla siempre. Ahora está aprovechando, ¿no? Los momentos, ¿no? Como lo que mi mujer pone. Sí. Algunas veces me hace caso y me prepara un plato de los que a mí me gustan. He hecho mi siestecita y por la tarde a leer. ¿No echan falta, pregunto, ese ajetreo, ese... No. Como bien decíamos, está tranquilo y disfruta más de la familia. Sí. Hombre, yo tengo la suerte o la desgracia de que mis hijos están trabajando pero fuera. Y mi única nieta pues está fuera. Vaya. Que me gustaría a mí tenerla aquí cerquita y a mis hijos más cerca. Pero bueno, vienen de vez en cuando y echamos un rato con ellos. Muy bien, que me imagino que ese 28 de febrero, el próximo miércoles, estarán con usted, ¿no? ¿La arroparán en ese bueno, día? yo tengo una hija que está en Mallorca que le resulta complicado. Claro. No sé si en Mallorca que vamos a tener que nombrar un embajador de Arco en Mallorca, que ve la cantidad de arcenses que trabajan en Mallorca. Yo he tenido allí 2 hijos, uno de ellos
ha vuelto hace poco, porque es funcionario de prisiones y le ha tocado destino aquí en Andalucía, pero ha estado 4 años por lo menos en Mallorca. Bueno, me imagino que los que puedan sí va a estar acompañándole ese día, ese 28 de febrero, que todos los años, Jesús, ha estado usted presente como público, como exalcalde invitado, pero este año va a ir como para recoger ese galardo, ese reconocimiento. Este año me toca estar de manera distinta. Sí. Pero yo siempre he ido a ese y a cualquier acto que me convoca el ayuntamiento, cualquier opinión. Hay cosas que porque se gestionaron en mi época no recuerdan o no saben cómo iban, y cuando surge un problema me llaman y yo digo lo que sé, lógicamente, pero que yo procuro que existía todo aquello que, y más en una ocasión como el Día de Andalucía, en que se reconocen a muchas personas con las que he tenido relación o que sin tener relación con ellas reconozco los méritos por los que han sido reconocidos. Muy bien. Y Jesús Ruiz Fernández, como bien decíamos, recibirá ese galardón en la categoría de trayectoria vital, que hemos hecho un breve repaso porque no podíamos hablar más ampliamente, porque si no estaríamos aquí toda la mañana, Jesús, y no queremos tampoco quitarle mucho tiempo. Sí, agradecerle el tiempo que nos ha prestado aquí a la radio, y de nuevo, bueno, pues darle la enhorabuena por ese reconocimiento. Muchísimas